Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a arrancar con la parte 4 de la teoría. En esta vamos a ver toda la parte analítica de lo que venimos trabajando geométricamente de vectores antes de empezar a dar cierre a esta unidad. Sin más, comenzamos. Vamos a empezar trabajando el tema de lo que son los versores fundamentales en el plano y en el espacio. Hasta ahora hemos trabajado todo en el plano en realidad, pero el plano y el espacio se manejan muy parecido en cuanto al analítico, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir para el plano y el espacio, luego vamos a trabajar con el espacio, pero recordando que en el plano se hace todo muy parecido, solamente le vamos a sacar una partecita que la voy a nombrar cuando la veamos. En el plano cartesiano vamos a llamar versores fundamentales y se simbolizan con la I y la J, bien, I versor, J versor, a los vectores cuyas direcciones y sentidos son los de los ejes coordenados positivos X e Y respectivamente. O sea que si tenemos el eje X y el eje Y, nosotros vamos a tener un punto P cualquiera, bien, que me va a marcar un vector. Y ese vector va a tener dos versores. Estos versores son los versores fundamentales. Estos versores de acá son siempre bien orientados al eje positivo de las X, el Y, y al eje positivo de las Y, el J. Entonces tenemos estos dos versores, son perpendiculares entre sí, siempre. Y si nosotros queremos definir, por ejemplo, el vector B, que va desde el centro de coordenadas hasta el punto P, nosotros lo podemos definir de la siguiente manera. Lo podemos definir como una combinación lineal, se llama esto, de un valor multiplicando al versor Y más otro valor multiplicando al versor J. Esto ya lo trabajamos en videos anteriores en la parte geométrica, donde si yo quiero llegar a formar este vector como una suma de otros dos vectores, ¿qué voy a hacer? Al I lo multiplico por B1, como este mide 1, si yo lo multiplico por el valor B1 va a medir y va a llegar hasta acá. Y al J, como también mide 1 por la definición de versor, recordamos que los versores tienen módulo 1 siempre, lo multiplico por el B2, va a llegar hasta acá. Y si yo sumo los dos, uso la regla del paralelogramo, que en este caso mi paralelogramo es un rectángulo, ¿sí? Es característico, bueno, un rectángulo es un paralelogramo, pero en este caso siempre va a quedar así, por eso elijo esto que sean en un ángulo de 90. Y ahí voy a llegar a que la suma de I y J multiplicados por B1 y B2 sea el vector B, perdón. Entonces, esto es lo que se define como descomposición canónica del vector como combinación lineal de los versores. Repito, esto es una combinación lineal de los versores que me permite escribir al vector B como componentes. ¿Y para qué me sirve escribirlo como componentes? Me sirve para poder justamente decir que el vector B va a ser dos coordenadas, B1 y B2. ¿Por qué B1 y B2? Porque esto indica que es lo mismo que esto de acá y me saco encima la I y la J. Y de ahora en más vamos a poder trabajar con esto como dos coordenadas y trabajarlas como seguramente ya estás acostumbrado a trabajar en otras materias o en otras áreas de la matemática. Acá, esto que me salté de decir, tenemos que IJ, los dos versores, es una base que permite escribir al vector como las coordenadas del punto P en el sistema cartesiano. ¿Qué es una base? No vamos a ahondar mucho en esto, pero una base van a ser una cantidad finita de elementos o infinita dependiendo de que estemos trabajando, pero en este caso va a ser un par de elementos, los dos vectores IJ o versores IJ, que me permiten armar cualquier punto que yo quiera del plano cartesiano. Si yo quiero armar este punto de acá, ya multiplicaré al vector I por un valor y al vector J por otro, que el J lo multiplicaré por un negativo, para conseguir este punto acá. Lo mismo para cualquier otro punto que a mí se me ocurra. Hasta el centro de coordenadas, si multiplico los dos por 0, lo puedo lograr. Entonces, si yo a partir de estos dos puedo armar cualquier punto del plano, estoy diciendo que estos dos forman una base. No es la única base, ojo, este tema de bases es muy profundo, es más para otra materia por ahí que para esto, pero si yo tomo dos vectores cualquiera, yo puedo armar una base siempre que los dos vectores no sean paralelos ni nulos. Pero no nos vamos a meter ahí,
directamente nos quedamos con este conceptito de que yo con los versores IJ los elijo a propósito porque me permiten armar cualquier punto del plano, y aparte porque como son ángulos de 90 me saco de encima todo el tema del coseno y demás, y recordarán que se usaba para cuando buscábamos ángulos y demás, así que me saco algunas cositas de encima, por eso se usan esos específicamente. Si vamos al espacio ahora, nosotros vamos a dibujar nuestros tres ejes en el espacio. Bien, tenemos el eje X y el eje Y. Estos dos vendrían a ser el piso, o sea, esto de acá vendría a volverse el piso. Y el Z me marca una altura, una elevación, ¿sí? Lo vemos ahora en 3 dimensiones. Si yo tengo un punto P, ahí en el espacio, vamos a ver que ese P va a tener una coordenada dado por un X, un Y y un Z. Bien, recuerda que la X viene de acá, la Y viene de acá y la Z es la elevación. Y me va a formar el vector B. Y voy a tener también los versores, que ahora voy a tener 3 versores fundamentales, un I, un J, y aparece un versor nuevo que es el versor K, que es el versor que apunta para el lado de las Z. Qué chueca que me quedaron esas flechas, no importa, no las voy a cambiar, no las pienso cambiar. Y con el mismo razonamiento podemos escribir el vector B como una combinación lineal de esos 3 versores. Si yo quiero armar este punto de acá, multiplico al versor I por el B1 para llegar a este valor de acá, multiplico el J para llegar a este de acá, cuando lo sumo llego acá. Luego voy a sumar este, que se me forma acá, que no lo pongo por una cuestión de que queda feo si escribo tantas flechitas, con la altura que me va a quedar, que va a ser K por B3, y cuando armo lo que queda ahí en el espacio se me forma este vector B que va hasta el punto P. Y de la misma forma yo puedo escribir esto, bien, de esta forma, que muchos libros lo dicen que esta es la forma canónica, ¿sí? Y esta es la descomposición canónica, son las dos lo mismo en realidad, esto es lo mismo exactamente que esto, así que esta sería la forma en el espacio. Y vamos a trabajar con esta, ¿por qué? Porque todo lo que hagamos en el espacio se puede hacer tranquilamente en el plano, ¿sí? Pero ya es mejor ir trabajando con el espacio para ir acostumbrándonos a usarlo un poco más. Si vamos a las ecuaciones de los versores, me faltó eso. La ecuación de los versores, si yo las quiero dar en esta forma, bien, va a ser la coordenada 1 por I más 0 por J más 0 por K, o sea, estos dos no cuentan y solo va el 1 por I, que sería esta coordenada 1, 0, 0, bien, el 1 de la X, que sería acá, 0 de la Y y 0 de la Z, que no se mueven para ningún lado, entonces me queda acá. Lo mismo para el J, nada más que ahora me queda el 1 en la J, o sea, en el segundo componente. Y lo mismo para la K, ahora me quedaría en el tercer componente, que sería el que corresponde al eje Z. Y ahí entonces tenemos cómo escribir en forma cartesiana a los versores fundamentales, que hagamos todo asunto sumas y demás. Uy, no sé si agrandé la pantalla, no me di cuenta, ya volvió a la normalidad. Próxima. Vamos con las operaciones por componentes. Ahora, todas las operaciones que nosotros vimos, bien, que son la suma, la resta, la multiplicación de un escalar por un vector y el producto escalar entre vectores, las podemos definir analíticamente y de manera bastante sencilla. Si vamos a la suma, primero tenemos un vector U de componentes U1, U2, U3 y el vector B de componentes B1, B2, B3. Y vamos a hacer U más B, me va a quedar como resultado las dos componentes de la coordenada X juntas, más las dos componentes de la Y juntas, más las dos componentes de la Z juntas, sumadas todas, obviamente. Y vamos a hacer la demostración de esto. Yo voy a escribir U en forma canónica, bien, con los componentes multiplicados por los versores. Voy a escribir B de la misma manera y voy a escribir la suma de los dos. Si voy a escribir U más B, me va a quedar U1I más U2J más U3K más B1I más B2J más B3K. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a ordenarlos de una manera que me convenga. Voy a juntar los dos que tienen I y voy a hacer de este orden los dos que tienen I primero, los dos que tienen J segundo y los dos que tienen K terceros. ¿Y qué puedo hacer acá? Puedo usar la propiedad distributiva que ya demostramos de un escalar por un vector. Bien, recordamos que un versor es un vector. Entonces yo acá voy a decir que hago un factor común I, o hago la propiedad distributiva al revés, por decirlo así, y voy a dejar la I multiplicado por la suma de estos dos, la J multiplicada por la suma de estos dos,
y la k multiplicada por la suma de estos dos. Y fíjense que esto no es nada más ni nada menos ni nada más que escribir lo que nosotros queríamos llegar. El componente U1 más B1, el componente U2 más B2 y el componente U3 más B3. Y ahí me queda armada la suma. Si estuviéramos en dos dimensiones sería lo mismo, nada más que elimino la tercera componente y acá cerraría el paréntesis. Y en todo haría lo mismo, sacaría la k de todos y sacaría la k del resultado de este final. Y hago la misma demostración para el plano. Por eso no las hago, porque no tiene sentido porque hacer lo mismo. Vamos ahora el producto de un escalar por un vector. Ahora si hacemos alfa por u, me va a quedar como resultado alfa por la componente 1 más alfa por u2 más alfa por u3. ¿Cómo vamos a demostrar esto? De la siguiente manera. Tenemos bien que alfa por u es igual a alfa por, y acá tenemos bien u1 por i más u2 por j más u3 por k. Esto escrito según los componentes y los versores. Entonces, ¿qué hago acá? Esto es una multiplicación bien de un escalar por la suma de varios vectores, y nosotros ya demostramos anteriormente que la suma es distributiva del producto de un escalar por un vector. Y estos son vectores a fin de cuentas. Esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector. Al estar multiplicando por un escalar, vale la distributiva. Entonces hago justamente esa distributiva acá. ¿Y qué voy a hacer acá una vez que tengo esto? Fíjense que me queda la i multiplicada por esto, la j multiplicada por este componente y la k por este componente, que si lo paso a forma canónica es justamente lo que queríamos demostrar. Y esta también ya está terminada. Vamos a la tercera, el producto escalar. Tenemos ahora u producto escalar b, me va a quedar u1 por b1 más u2 por b2 más u3 por b3. O sea, la primer componente por la primer componente, la segunda por la segunda y la tercera por la tercera. Y vamos a ver que esto también es bastante sencillo de demostrar. Fíjense que esto, lo que nos costó tanto hacer gráficamente, ahora lo estamos haciendo en dos patadas analíticamente. Obviamente estamos usando cosas que ya hicimos en la parte gráfica, como por ejemplo la distributiva y demás, y las damos por sabida. Por eso vamos tan rápido también. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Esto es un producto escalar entre vectores. Y nosotros ya sabemos que el producto escalar es distributivo. Lo demostramos también en videos anteriores. Entonces voy a hacer acá la distributiva, que vendría a ser una distributiva múltiple. Vendría a ser este componente u1i por b1i, que me queda escrito así. Pongo el u1 por el b1 adelante y dejo el producto escalar de los dos vectores por una cuestión de que ahorro un par de pasos porque me queda poquito espacio en la diapositiva. Pero también lo puedo escribir todo separado y después usas la propiedad asociativa mixta, que también ya demostramos, para dejarlo escrito de esta manera. Lo mismo quedan con las distributivas de todo, el primero por el segundo, el primero por el tercero, y ahí tengo los tres primeros términos. Y después hago u2j por cada uno de estos, y finalmente u3k por cada uno de estos, para dejar escrito toda esta cosa horripilante. Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense que nos quedan i por i, i por j, i por k, j por i, j por j, j por k por i, k por j y k por k. Vamos a hacer algunos razonamientos con eso, que van a ser los siguientes. Si yo tengo i por i, nosotros recordamos que i por i son dos versores, un versor multiplicado por sí mismo, me queda el módulo de i por el módulo de i por el coseno del ángulo que forman. Como son el mismo, forman un ángulo de 0. Y el coseno de 0 es 1. Por otro lado, los versores, por definición, tienen módulo 1. Entonces acá me queda 1 por 1 por 1, que me da como resultado 1. Por otro lado, si por ejemplo hacemos i por j, nosotros sabemos que dos versores distintos forman un ángulo de 90, por cómo los definimos. Bien, esta es la gracia que dije hoy, de elegir justamente los versores como base para poder hacer todo el sistema. Y acá me queda que i por j, bien, forma i producto escalar j, tenemos que el coseno va a ser el coseno de pi sobre 2, que es el coseno de 90. Pi sobre 2 recordamos que es 90. ¿Por qué? Porque estos son perpendiculares, forman un ángulo de 90. Y el coseno de 90 es 0. Esto me queda 1 por 1 por 0, entonces me da 0. ¿Qué conclusión saco acá? Que siempre que multiplico dos versores distintos me da 0, y siempre que multiplico dos versores iguales me da 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todos los que me dan 0, directamente los cancelo. Esto me da 0, por todo esto se hace 0, al igual que todos estos que fui tachando. Y todos estos donde me quedó el mismo vector, i por i, j por j, k por k, me dan 1.
Y si escribimos en limpio esta cosa hermosa que nos pasó de eliminar un montón de cosas, llegamos a que justamente U producto escalar B es U1 por B1, U2 por B2, más U3 por B3. Y ahí eso queda demostrado. Así que ahí tenemos tres propiedades que nos costó bastante hacer gráficamente. Analíticamente la hicimos en 2 patadas. Bien, vamos al próximo. Vamos a algunas consecuencias inmediatas que sacamos de las operaciones y de la forma en que definimos todo esto. Primero el paralelismo. También si tenemos los vectores U de coordenadas U1, U2, U3 y B de coordenadas B1, B2, B3, nosotros sabemos que son paralelos, son ellos paralelos, si cumplen esta propiedad que ya habíamos analizado en la parte gráfica. U es paralelo a B si, solo si existe un alfa perteneciente a los reales, o sea existe un escalar, bien, que sea distinto de 0, tendría que poner acá, tal que el vector B sea igual a alfa por U. O sea, esto va a pasar siempre que sean paralelos los vectores. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a hacer esta definición según los componentes. B lo reemplazo por B1, B2, B3. Alfa por U lo reemplazo con alfa por U1, U2, U3. ¿Qué voy a hacer acá? Acá uso la propiedad distributiva que vimos anteriormente. Entonces me queda alfa por U1, alfa por U2, alfa por U3. La propiedad distributiva no, perdón, el producto de un escalar por un vector que vimos en el paso anterior, justamente, una de las operaciones. Y acá, fíjense, si queremos que esto sea igual a esto, no me va a quedar otra que el B1 sea igual a alfa por A1 por U1, el B2 sea igual a alfa por U2 y el B3 sea igual a alfa por U3. Y ahí me queda esto de acá. Y si yo despejo, bien, quiero despejar alfa en todos, me queda B1 sobre U1, B2 sobre U2 y B3 sobre U3. Todos son iguales a alfa, por lo tanto todos son iguales entre sí. O sea que si yo hago, fíjense, todos los componentes de B y los divido por todos los componentes de U y me dan siempre el mismo valor alfa, bien, ojo que esto solo es válido si las U son distintas de 0. Si acá tenemos un 0, cagué, no puedo hacer esta división, voy a tener que razonar de otra manera, pero si es 0 y me dan distintos de 0 todos, ya está, ya puedo decir que no son paralelos tampoco. Pero, volviendo a esto, si hago estas divisiones y todas me dan el mismo número, que va a ser este alfa, entonces voy a decir que los vectores son paralelos. ¿Por qué? Porque va a existir ese alfa, tal que si yo multiplico al primer vector por el segundo, el primer vector por ese alfa me da el segundo vector. Ejemplo, tenemos los vectores U de coordenadas menos 3, 5 y 1 y B de coordenadas 15, menos 25 y menos 5. Y son paralelos. ¿Cómo me doy cuenta que son paralelos? Fíjense, hacemos 15 dividido menos 3, o sea B1 dividido 1 me da menos 5. Menos 25 dividido 5 me da menos 5. Menos 5 dividido 1 me da menos 5. En este caso entonces alfa vale menos 5 y si yo hago alfa menos 5 por el vector U me da como resultado el vector B. Por lo tanto son paralelos. Si yo hubiera hecho estas divisiones y una no me daba menos 5, me daban 2 menos 5 y otra cosa, o las 3 me daban distinto, ya está, fuiste, los vectores no son paralelos. Y ojo que esto también sirve al revés, no siempre voy a hacer B dividido U, puedo hacer U dividido B, o sea menos 3 dividido 15 me da menos un quinto, 5 dividido menos 25 me da menos un quinto y 1 dividido menos 5 me da también menos un quinto. En ese caso, si lo hago al revés, alfa vale menos un quinto, pero no importa tanto eso como que existe el alfa y que entonces si yo hago menos un quinto por B, consigo como resultado U y entonces también puedo decir que son paralelos, ¿sí? Decir que U es paralelo a B, lo mismo que decir que B es paralelo a U. Bueno, así que ahí tenemos todo paralelismo. Unas cositas más, si alfa es positivo son paralelos con el mismo sentido y si alfa es negativo son paralelos con distintos sentidos o con sentidos opuestos. Esto, fíjense el que hicimos acá, que me daba que alfa era menos 5 menos un quinto, son con sentidos opuestos el paralelismo. Módulo, vamos a el módulo, o sea lo que mide el vector, acá lo podemos buscar analíticamente. Si yo tengo que habíamos definido anteriormente que el módulo de U al cuadrado era igual a U producto escalar U. ¿Y qué pasa? El producto escalar yo ahora lo puedo definir por los componentes como hicimos en la diapositiva anterior. Y si yo quiero ahora despejar el módulo de U, no me queda otra cosa más que justamente... Ah, no, perdón, antes de despejar el U, acá tengo 1 por 1, lo dejo como 1 al cuadrado, lo mismo con U2, lo mismo con
3, todos al cuadrado. Y ahora sí, lo que hago es decir que el módulo de u es la raíz cuadrada de todos estos, los componentes elevados al cuadrado, ¿sí? No me importa acá poner más menos, ¿por qué? Porque acá ya tengo el módulo que se encarga de eso justamente, y igualmente como el módulo en este caso va a ser siempre una distancia, siempre va a ser positivo, así que acá no nos olvidamos del resultado negativo, esto siempre me quedo con el positivo porque recordamos que lo que mide siempre va a ser un número positivo. Y esta es la fórmula para buscar el módulo de un vector, bien, la raíz cuadrada de todos sus componentes al cuadrado. Si lo queremos hacer con dos componentes, lo mismo que los anteriores, le eliminamos el tercero, me quedo con estos dos, acá también elimino eso y me quedo con estos dos, entonces también se puede hacer con dos componentes. Vector opuesto, este es una papita, si voy a hacer menos u, lo que hago es decir, le cambio el signo a todos los componentes, menos 1, menos 2, menos 3. Por ejemplo, si u vale menos 3, 5 y 1, como este de acá, el opuesto de u, menos u, va a ser 3, menos 5, menos 1. Le cambiamos los signos a todo y listo, me queda el vector apuntando para el otro lado. Y para buscar el versor, nosotros habíamos dicho también en videos anteriores que u sub 0, que era el versor correspondiente a u, o asociado a u, se hacía como el vector u sobre el módulo de u. Por suerte, ya ahora el vector u lo podemos escribir según sus componentes, por ejemplo así, y el módulo de u lo podemos escribir con una fórmula como por ejemplo esta de acá. Entonces me va a quedar que el versor u va a ser igual a u1, u2, u3 sobre la raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado. Me acordé de decir sub ahora, ya terminando esta parte. Bueno, y ahí tenemos esto, vamos ahora a hacer algún ejemplo. Para ejemplos, tenemos lo siguiente. Vamos a tener u, que es un vector que tiene componentes 3, menos 1, 2, b, que es menos 2, 0, 4, y w, que es 3, 2, 5. Y vamos a hallar primero 2u menos 3b. Esto es recontra, pero súper sencillo. Lo que vamos a hacer es primero reemplazar u y b por lo que es el ejercicio que tiene como componentes. Y acá voy a hacer primero esto de acá, luego esto de acá. ¿Qué hago acá? Distributiva, 2 por 3, 2 por menos 1, 2 por 2. Y consigo 6 menos 2, 4. ¿Qué hago acá? Dejo el menos y multiplico solo el 3. Bien, el menos queda acá en la operación, solo multiplico el 3. Entonces 3 por menos 2, 3 por 0, 3 por 4, 12. En este último componente. Y finalmente lo que hago es restar. Hago 6 menos menos 6, que me da 12, menos 2 menos 0, que me da menos 2, 4 menos 12, que me da menos 8. Recordamos que para restar o para sumar, que se hace de la misma manera, es componente a componente. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Bien. ¿Cuál es el error más común, pero súper común que yo suelo ver acá? Uno acá cuando hace la distributiva le asigna el menos, bien, hace menos 3 por menos 2, menos 3 por 0 y menos 3 por 4. Todos estos quedan cambiados de signo, pero sigue habiendo un menos acá. Si vos le asignás el menos cuando haces la distributiva, pone un más acá, ¿sí? Porque el menos ya se lo diste a el 3, entonces acá te queda un más, que sería un más que hay adelante de la operación, ¿sí? O si no, directamente deja el menos y multiplica el 3 como positivo, ¿sí? Digo así como si me fuera a contestar. Es un video, Guillermo, es un video. Y ahora vamos a hacer como segundo ejemplo u producto escalar w por el versor b. Vamos a hacer algunas partecitas donde primero vamos a hacer u producto escalar w. Vamos a escribir, recordamos para hacer producto escalar era primer componente por primer componente, o sea 3 por 3. Menos 1 por 2 cuando hacemos la segunda componente por la segunda componente, y tercera componente que es 2 por la tercera componente de w que es 5, 2 por 5. Y acá me queda para resolver 9 menos 2, 10, que me da como resultado 17. O sea que ya sabemos que todo esto lo reemplazamos por 17. Y a eso lo vamos a multiplicar por el versor b. Tenemos que buscar ese versor b. Pero para buscar el versor b necesitamos saber antes el módulo de b, porque recordamos que el versor va a ser b dividido el módulo de b justamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La raíz cuadrada de todos los componentes de b al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, recuerda que esto se hace positivo, 0 al cuadrado y 4 al cuadrado. Entonces esto me queda raíz de 20, que si descomponemos la raíz me queda 2 raíces de 5. Si no querés descomponer la raíz y usar el 20, usar el raíz de 20, va a estar bien igual, ¿sí? Queda más feíto, más desprolijo. Si querés descomponer el número, bien, recordá que 20 lo descomponías por sus factores primos, escribías el 20, la rayita, dividías por números primos y luego
tachabas según podías ir simplificando, ¿sí? Si no te acordás, acá arriba va a aparecer un video sobre justamente cómo descomponer radicales. Cualquier cosa, si no aparece, un comentarito, me dejan un comentario para que lo haga aparecer, porque me olvido generalmente. Lo digo y después me olvido. Y finalmente, si hacemos el versor 0, el versor B, bien, que el B sub 0, que va a ser igual a el vector B sobre el módulo de B, voy a hacer el vector B, que es menos 2, 0, 4, dividido 2 raíces de 5, y esto me va a dar como resultado, bien, esto es como si estuviera multiplicando por 1 sobre 2 raíz de 5, entonces voy entrando multiplicando, directamente entra todo dividiendo, y me queda menos 2 sobre 2 raíces de 5, 0 sobre 2 raíces de 5, que ya directamente le dejamos un 0, y 4, que es este 4 de acá, sobre 2 raíces de 5. Entonces, ahora lo que voy a hacer acá, primero simplifico un poquito, el 2 con el 2, el 4 con el 2, para dejar todo más bonito. Y como a mí no me gusta que me queden las raíces en el denominador, porque no es correcto tampoco, estos son mis offsets, lo que hago es racionalizar el denominador, multiplico por raíz de 5 sobre raíz de 5 y consigo esta expresión de acá, que es la expresión más bonita. De nuevo, si no te acordás cómo hacer esto, agrego acá también una tarjeta para que puedas justamente revisar o recordar cómo se hacía para racionalizar este tipo de denominadores. Bueno, finalmente ya sabemos cuánto vale B sub 0, ya sabemos cuánto vale U producto escalar W, entonces lo que me queda ahora es reemplazar U producto escalar W, me queda 17, el versor B me queda esta hermosa expresión de acá, y finalmente lo que hago es meter este 17 multiplicando a cada valor, y me va a quedar menos 17 raíz de 5 sobre 5, o menos 17 quintos raíces de 5, como te guste escribirlo. 0, 34 quintos raíces de 5 o 34 raíces de 5 sobre 5, también como te guste decirlo. Y ahí tenemos estas operaciones resueltas. Bien, vamos a lo próximo. Vamos a hacer ahora ángulos y cosenos directores de un vector. Vamos a definirlos. Vamos a tener B, un vector no nulo en el plano. Es difícil no nulo decirlo. Decir no nulo muchas veces. Te desafío. Entonces, tenemos B, un vector no nulo en el plano. Ay, qué tarado. De B de coordenadas B1, B2. Y vamos a dibujarlo. Bien, ahí tenemos el vectorcito B, tenemos los versores fundamentales I y J. Estamos trabajando solo en el plano ahora para luego hacer la definición en el espacio, pero esta es más fácil apreciarla primero en el plano para después llevarla al espacio de una manera más cómoda. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ver que tenemos dos ángulos. Tenemos el ángulo que se me forma con el versor I y el vector B, y el ángulo que se me forma con el versor J y el vector B. Esos dos ángulos, que vamos a llamar el ángulo BI, le vamos a poner alfa, el ángulo BJ le vamos a poner beta, o sea, acá iría un alfa, acá iría un beta, reciben el nombre de ángulos directores, ¿sí? Son los ángulos que justamente determinan el ángulo que forma el vector B con cada uno de los versores fundamentales. Y si hacemos los cosenos de esos ángulos, tenemos los cosenos directores. Bien, ¿qué vamos a hacer con esos cosenos directores? Vamos a calcularlos. Si yo me paro en alfa, recordamos que alfa está acá, ¿sí? Bueno, tendría que haber puesto un alfa acá, no lo voy a hacer ahora. Pero acá tenemos un triángulo rectángulo. Y si queremos ver cuál es el coseno de alfa, tenemos el coseno, recordamos que es la parte del K de SOHCAHTOA, coseno adyacente sobre hipotenusa. Entonces tenemos el coseno de este ángulo, va a ser el adyacente, que va a medir B1, va a ser esta distancia, sobre la hipotenusa, que va a ser el módulo de B. Entonces el coseno de alfa es B1 sobre el módulo del vector B. Recordamos que esto es un real, por lo tanto esto va a ser un real. Entonces puedo aplicarle el arco coseno si yo quisiera sacar alfa, por ejemplo. De la misma manera, el coseno de beta va a ser B2 sobre B, porque ahora beta, estoy parado acá, adyacente ahora va a ser este de acá, que mide B2, la hipotenusa va a seguir siendo módulo de B, entonces de ahí consigo el coseno de beta. Con estos dos yo puedo armar bien una dupla que va a ser coseno de alfa, coseno de beta, y esto de acá, si yo lo reemplazo, me va a quedar B1 sobre módulo de B, B2 sobre módulo de B, y fíjense que yo acá puedo sacar este B afuera, bien, dividiendo,
y me va a quedar el vector B1, B2 sobre el módulo de B, y esto no es nada más, ni nada menos, ni nada más que el versor B. Fíjense que pude armar el versor B a partir de los cosenos directores. Los cosenos directores entonces me ayudan a encontrar el versor, bien, de otra manera distinta a la que hemos hecho, o en realidad descomponer el versor me sirve para conseguir los cosenos. Lo que importa es que la relación trigonométrica se sigue manteniendo. Por otro lado, nosotros vamos a recordar una cosita. Nosotros sabemos que el seno de alfa es igual a el coseno de su suplementario, bien, de 180 menos alfa o pi menos alfa. O sea que 180 menos alfa, 90 menos alfa, su complementario. De nuevo, seno de alfa va a ser igual al coseno de su complementario, bien, porque son cofunciones justamente. Entonces acá me va a quedar 90 menos el alfa, que justamente 90 menos el alfa, 90 es todo esto, si yo le quito alfa me da beta, bien, entonces acá voy a tener el beta y voy a tener que el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta. Por lo tanto, si yo tengo esta identidad trigonométrica, la del coseno al cuadrado más el seno al cuadrado de alfa, yo lo puedo escribir como el coseno al cuadrado de alfa más, en vez de seno al cuadrado de alfa, vamos a poner coseno al cuadrado de beta y vamos a decir que es igual a 1. Esta es importante, la vamos a usar en alguna ecuación seguramente cuando hagamos la parte práctica más complejita. Así que con esto vemos los ángulos y cosenos directores en el plano. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero en el espacio. En el espacio nadie te puede gritar, pero en el espacio vamos a hacer ángulos y cosenos directores. Sí, estoy quemado a media hora de video. Hace como 2 días que lo estoy haciendo porque esto tiene mucha cosita geométrica. Y miren qué lindo que me queda esto. No pueden decir que no estoy mejorando gráficamente. Igual sigue estando chueco ese de ahí, me está molestando. No importa, tarde para cambiarlo. Bueno, tenemos acá en el espacio el vector B, los versores fundamentales, y el concepto de alfa, beta, y en este caso vamos a agregar gamma, es el mismo. Alfa y beta es el ángulo que forma el vector B con el ángulo I, que sería un ángulo que queda ahí como en el espacio, como chanfleado. Acá te lo tenés que imaginar, pensá que esto es el rincón de la habitación, ¿sí? Esto es una línea que sale desde ahí. Este va a ser el ángulo que se forma con uno de los zocalitos del piso. Este es el que se forma con el otro zócalo del piso. Y este es el que se forma con la altura de justamente de ese rincón de la habitación. Entonces acá tenemos alfa, beta y gamma. Funcionan exactamente igual que en el plano, nada más que ahora agregamos otra dimensión. Estos son los ángulos directores y los cosenos de estos tres son los cosenos directores. Reciben exactamente el mismo nombre. Si vamos a pensar en los cosenos, sí, acá tendríamos que hacer triangulitos imaginarios, rectángulos, que no los voy a hacer, pero existen, ¿sí? Y me quedan de esta manera, igual que con el plano. Bien, por eso dije que era mejor hacerlo con el plano para después llevarlo al espacio. Y acá entonces me va a quedar justamente un vector formado por coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, que me queda de esta manera. Le saco el módulo de B y dejo escrito finalmente también el versor B. Fíjense que dice exactamente igual. Y también funciona esta identidad trigonométrica, bien, que no creo que la conozcas esta, o no creo que estés muy familiarizado con esta. No la voy a demostrar acá porque es más de otra unidad más de trigonometría por ahí. Pero haceme caso que se cumple. Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma me da igual a 1. Esta se cumple también en el espacio como se cumple la anterior, que también da 1. Y ahí tenemos entonces ángulos y cosenos directores. Vamos a hacer un ejemplito de esto para ponerle un poco de número a esas fórmulas. Tenemos entonces como ejemplo, vamos a hallar las componentes del vector B sabiendo que el módulo de B es igual a 3 y sus cosenos directores son el coseno de alfa es 1/3, coseno de beta es menos 1/3 y el coseno de gamma es raíz de 7 sobre 3. Vamos a escribir las tres formulitas que habíamos averiguado hoy del coseno de alfa, beta y bueno, de gamma, que la sacamos en realidad de rebote por la del plano, pero que funciona igual. Y fíjense que lo que voy a hacer acá, yo quiero los componentes B1, B2 y B3. Si yo quiero B1, B2 y B3, estos módulos, bien, multiplico ambos miembros por el módulo de B. De este lado se me va y me aparece de este lado, bien, paso al otro lado multiplicando, para decirlo en criollo. Y entonces acá ahora reemplazo módulo de B, sabemos que es 3, reemplazo todo por 3.
Coseno de alfa es 1/3, reemplazo por 1/3, coseno de beta es menos 1/3, coseno de gamma es raíz de 7 sobre 3. Y tenemos B1, B2, B3, que es lo que quiero averiguar. Resuelvo esas operaciones, 3 por 1/3 es 1, 3 por menos 1/3 es menos 1, 3 por raíz de 7 sobre 3 es raíz de 7, y ahí tengo los componentes B1, B2 y B3. De acá entonces puedo decir que el vector B tiene como coordenadas 1, menos 1, 7, raíz de 7. Y ahí tenemos un ejemplito donde aplicamos la fórmula de los ángulos y los cosenos directores. Bien, vamos al próximo tema. Uy, estamos con todo. Vectores dados, 2 puntos y un punto medio. Esto ya es lo último que vamos a ver hoy. Tiene que ver con lo siguiente. Si yo tengo 2 puntos cualquiera, P sub 0 en el espacio, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y P sub 1, X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, sus coordenadas. Bien, lo que dije ahí fueron las coordenadas. Y los ubicamos. Ubicamos el punto P sub 0, ubicamos el punto P sub 1, ¿sí? Y yo quiero encontrar las coordenadas del vector que va desde P sub 0 hacia P sub 1. Este vector, quiero encontrar las coordenadas de este vector. ¿Qué voy a hacer? Voy a pensar que acá en el centro va a haber un punto O, que va a ser el origen, y voy a pensar que van a salir dos vectores desde ahí. El vector que va desde 0 a P sub 0 y el vector que va desde 0 a P sub 1. Bien, de este vector no sabemos cuáles son sus coordenadas, pero de estos dos sí las vamos a saber, porque si va desde el centro hasta un punto, eso es un vector escrito en forma canónica. Entonces yo puedo decir que, antes de escribir su forma canónica, puedo hacer este razonamiento, que es el que escribí acá. Si yo tengo desde O a P sub 0 ese vector y desde P sub 0 a P sub 1 el otro vector, este que está acá con rojo es la suma de los dos, o sea que el vector O P sub 0 más el vector P sub 0 P sub 1, que es el que yo quiero, ojo a esto, va a ser igual al vector 0 P sub 1. Y si yo quiero este, bien, lo que voy a hacer es despejarlo. Pienso como si fuera una ecuación, este lo paso restando o resto a ambos miembros y me queda despejado el vector P sub 0 P sub 1. Ahora sí, lo que dije hoy. Como yo tengo el vector que va desde O a P sub 0, esta es una forma canónica y yo sé que va a tener esta forma el vector, ¿sí? Va a ser X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Lo mismo con el P sub 1, entonces reemplazo este vector por X1 y 1, Z1, este vector por X0 y 0, Z0. ¿Y qué pasa acá? Acá tengo una resta. Para hacer una resta entre vectores, resto componente a componente. Entonces me queda que P sub 0, P sub 1 va a ser igual a la coordenada X de uno menos la coordenada X del otro, la coordenada Y de uno menos la coordenada Y del otro, y la coordenada Z de uno menos la coordenada Z del otro. Ojo, cuando digo uno y el otro, acá sí me importa el orden. Fíjense que va primero este y luego este. Voy a restar siempre el extremo menos el origen. Donde termina menos donde empieza. Siempre en ese orden. Este punto donde está la flechita menos este punto donde está la cola del vector, donde empieza. Ojo con eso, porque si haces la resta al revés, no estás buscando el vector con este sentido, estás buscando que tiene el sentido opuesto, estás buscando que va la flechita para el otro lado, y no es eso lo que querés, vos querés el que va de P sub 0 a P sub 1, entonces siempre es el destino menos el origen, y fíjense que es una fórmula recontra pava, restás a componentes los del destino menos los del origen, y así es como se encuentra un vector en el espacio. Y análogamente en el plano, si nosotros sacamos la coordenada Z, es lo mismo, pero para el plano, bien, teniendo dos puntos cualquiera. Vamos ahora a el punto medio entre dos puntos o el punto medio de un vector, que es exactamente lo mismo. Voy a escribir acá un M, que va a ser el punto medio del vector, pero también es el punto medio que hay entre P sub 0 y P sub 1. Es lo mismo, como vos quieras verlo, va a ser el mismo resultado, dependiendo de la situación que vos quieras. Entonces vamos a decir que M de coordenadas X y Z, no sé qué coordenadas tiene, es el punto medio entre P sub 0 y P sub 1. Como es el punto medio entre P sub 0 y P sub 1, este vector P sub 0 hasta M mide la mitad de todo. Entonces yo hago dos veces el vector P sub 0M, consigo el vector P sub 0 P sub 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo esto de acá y esto de acá los puedo escribir con la fórmula del vector dado dos puntos
de la siguiente manera. P sub 0m, como P sub 0 tiene coordenadas x0 y 0, z0 y m tiene coordenadas x y z, me va a quedar el 2 que viene acá por arrastre y me va a quedar x menos x0, y menos y0, z menos z0. Ahí tenemos ese vector P sub 0m. Por otro lado, el vector P sub 0, P sub 1 es el que hicimos acá en la demostración y me queda tal cual lo dejé ahí. No quiero decir tantas veces lo mismo. Y luego, ¿qué voy a hacer? Multiplico el 2, bien, por cada uno de estos componentes, o sea que me queda 2 por x menos x0, 2 por y menos y0, 2 por z menos z0, igual a todo lo otro. Ese todo lo otro significa que estoy podrido decir x1, x2, xz, todo eso. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a hacer un calculito auxiliar, solamente para la componente x, después para las otras dos van a ver que es lo mismo. ¿Qué voy a hacer acá? Estoy ahorrando espacio, no voy a usar otra diapositiva como si me las cobraran, pero quiero meter todo en uno. Me va a quedar la primer componente de este. Recordamos que si yo quiero que esto sea igual a esto, todas sus componentes deben ser iguales. Entonces 2 por x menos x0, que está en la primer componente, tiene que ser igual a x1 menos x0, que es lo que está en la primer componente del otro miembro de la igualdad. Entonces yo quiero que esto sea igual a esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar x, que es lo que nosotros queremos obtener para conseguir justamente la coordenada x del punto M. ¿Qué hacemos acá? Pasamos el 2 dividiendo, o multiplico todo por un medio, como vos quieras, o dividís los 2 por 2, como vos quieras llamarlo. Y luego este pasa sumando, ¿bien? O sumamos x sub 0 ambos miembros. Cuando hacemos esto, este lo metemos adentro de la fracción como si fuera 2x0, y me queda menos x0 más 2x0, me da más x0, entonces me queda esta operación de acá. La coordenada x, entonces yo la puedo escribir como la coordenada x1 más la coordenada x0 sobre 2, bien, que sería el promedio a fin de cuentas de las dos coordenadas x, la coordenada de x de este y la coordenada x de este, quedan sumadas y divididas por 2 el promedio entre las dos, el valor medio. Y el mismo razonamiento, bien, como tiene la misma forma, sirve para la y para la z, que no lo voy a escribir, y directamente decimos que m es igual a, entonces, la semisuma de x1 y x0, la semisuma de y1 y y0 y la semisuma de z1 y z0. La semisuma, el promedio, el valor medio entre los dos es lo mismo. Estas son las coordenadas del punto medio de un vector. Fíjense que acá estoy diciendo que es el promedio. Comprobemos qué es lo que pasa acá. ¿Qué es lo que pasa acá si yo busco las coordenadas de m? Que no las puse a propósito para ver ahora al final qué es lo que pasaba. Yo bajo, bien, y fíjense, yo busco las coordenadas de m. La x me queda justamente entre x1 y x2 en el medio. La y me queda en el medio entre y1 e y2. Y esta z, bien, que no se refleja acá porque esto en realidad esto es la referencia de altura. Esta z mide justamente el valor medio entre esta altura y esta altura. O podríamos decir que esto, si yo lo pasara acá y voy acá a la mitad, llego a donde está m. Entonces, esto de acá, bien, se cumple justamente, o podemos observar, no sirve como comprobación, pero sí como para observación, para decir, wow, mirá, así era. Entonces, para darte cuenta de que eso es el punto medio. Y ahí entonces tenemos los últimos dos datos teóricos que vamos a hacer por hoy. Vamos a hacer un problemita con esto, un ejercicito con esto para darle cierre y para ya tirarnos a el último video, la clase que viene, la semana que viene. Bueno, mañana lo voy a subir directamente al próximo. Bueno, el ejemplo, tenemos los puntos P y Q de coordenadas P es 1, menos 3, 2, Q de coordenadas menos 2, 1, 2. Y vamos a hallar el vector PQ y el punto medio M entre ambos. Entonces tenemos PQ, que vamos a hacer destino menos origen, o sea, la coordenada 0 o Q, perdón, menos la coordenada OP, o sea, Q menos P a fin de cuentas. Hacemos esto menos esto, me va a dejar justamente lo que acabo de decir escrito. Y ahora restamos componente a componente. Menos 2 menos 1, que me da menos 3, 1 menos menos 3, que sería 1 más 3, que es 4, y 2 menos 2, que es 0. Entonces el vector PQ tiene coordenadas cartesianas, menos 3, 4 y 0. Recordad que si querés escribirlo como menos 3i, 4j, 0k, podés hacerlo porque es totalmente válido. Y el punto medio, bien, si recordamos, es la semisuma de las coordenadas de componente a componente. Entonces vamos a hacer 1 más menos 2, la de P y la de Q, sobre 2, la misma con las y, la misma con las z, bien, y directamente calculamos 1 menos
menos 2 es menos 1 sobre 2 menos 1 medio, menos 3 más 1 menos 2 sobre 2 menos 1, 2 más 2, 4 sobre 2, 2. Y ahí tenemos el punto medio entre los dos. Y ahí entonces terminamos el ejemplo y terminamos el video por hoy. ¡Oh, tanto tiempo! A ver qué quiere. Hola. Hola Guillermo, te habla Ivana de Pichincha. ¿Cómo andás tanto tiempo? Qué desaparecida que estaba. Sí, es verdad, Ivana. Bueno, decime, ¿qué te pasa? No, la verdad, quería agradecerte porque la verdad que si estos son los ejercicios que salen de estos temas, es recontra fácil. Esto es una pavada. Es fácil, vamos a probar todos. Hola, Guillermo. Guillermo, ¿estás ahí? Me parece que esto se va a poner más complicado. Bueno, como se fue Guillermo, los despido yo. Les digo que tengan una buena semana, que se suscriban, que dejen un comentario. Y bueno, y eso. Nos vemos en el próximo video, que creo que va a ser sobre producto vectorial y va a cerrar esta unidad. Bueno, chao.